Shalom, bienvenidos. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva TV. Y hoy continuamos investigando el libro de Mateo. Recuerden que nuestro tema principal es ¿quién es Yeshua de Nazaret? Y lo vamos a encontrar y conocer leyendo los evangelios y leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. De nuevo, ¿quién es Yeshua de Nazaret? Y hoy estaremos hablando sobre los capítulos 5 y 7 de Mateo, el cual he titulado Torá en la montaña. Mateo capítulo 5 al 7. Pero es posible que no podamos estudiar todo lo que se conoce como el Sermón del Monte por ser tan extendido. Así que vamos a tratar por lo menos en esta primera parte de lo que se llama el Torá en la montaña, que no es otra cosa que el Sermón del Monte, a ver si por lo menos el capítulo 5 podemos leerlo y estudiarlo. Así que vaya conmigo si usted tiene disponible. Pero antes de continuar, quiero enseñarles un libro que estoy usando de referencia. Y este libro se llama Crónicas del Mesías, Chronicles of the Messiah, y está publicado por la organización que se llama First Fruits of Zion, o los primeros frutos de Sion. Lamentablemente no está en español, pero ellos han empezado a traducir algunas de sus publicaciones al español. Así que si usted tiene la oportunidad de ir a la página electrónica de ellos, se llama First Fruits of Zion, o los primeros frutos de Sion. Yo puse un artículo en nuestra página de Facebook de Yeshua Ner Tamid, donde usted puede encontrar la información de las primeras dos publicaciones que ellos han hecho en español. Es una organización que está dirigida por judíos mesiánicos. Son excelentes, porque toman toda la escritura de nuestro rey y la estudian basándose en el contenido y el contexto judío, el contexto hebreo, para que así podamos entender mejor la palabra de nuestro rey. Y voy a tomar algunas referencias, algunos comentarios respecto a la Torá en la montaña o al Sermón del Monte con este libro. Así que si usted de nuevo está disponible, por favor, vaya a la Biblia y vamos a empezar con Mateos capítulo 5, verso 1. Y dice así: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. ¿Y de quién está hablando? Recuerden que la vez pasada habíamos estudiado que Yeshua acababa de salir del desierto. Y tenemos que entender que muchas de las cosas que hace Yeshua son similares a las por las cuales pasó el pueblo de Israel con Moisés. Y no es ninguna causalidad de que Yeshua se encuentra ahora, ya ha escogido sus discípulos, de los cuales quiero comentar que eran 12. Y aunque representan las 12 tribus de Israel, no necesariamente cada uno de ellos era de una de las 12 tribus de Israel, porque recuerden que varios de ellos eran hermanos. Y las personas que él escoge como sus discípulos, como su talmidín, no tan solo son 12, sino que la mayoría de ellos vienen de la región de Galilea. Y recuerden que en la región de Galilea se encuentra el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago, pero se le conoce como mar de Galilea, que es bastante grande. Así que vayamos de nuevo, sigamos leyendo. ¿Y qué hace Yeshua? Yeshua se va a un monte. ¿Por qué a un monte? Porque recuerden que la Torá fue dada en un monte. Es más, la porción de la Torá que acabamos de leer la semana pasada habla del pueblo de Israel en el monte Sinai, y que ellos acaban de recibir los 10 mandamientos, y que Moisés, el que está recibiendo de parte de Elohim
los mandamientos para presentárselo al pueblo. Y de igual manera, ¿por qué un monte o por qué una montaña? Porque ellos entendían en aquel entonces que los montes, las montañas, eran lo que llamaban ellos montaña cósmica. ¿Y qué significa eso de montaña cósmica? Significa que ellos entendían que era el punto en el cual el Dios en los cuales ellos creían, y en este caso, pues lógico, estamos hablando de Adonai, no estamos hablando de ningún otro Dios. Ellos entendían que subiendo a un monte, a una montaña, servía esa montaña como el punto conector entre el cielo y la tierra. O sea, en otras palabras, el cielo y la tierra se unían. Y el Dios, en este caso Yahweh, Elohim, el que baja al monte. Y recuerden que desde la cumbre del monte, él llama a Moisés para hablar con él. Y se esconde en medio de fuego, en medio de una nube, en medio de humo. Y Yeshua no hace diferente. Yeshua se va a un monte y comienza a enseñarle a sus discípulos. Se sienta, porque era costumbre de los rabinos, de los maestros en aquella época, sentarse a enseñar a sus discípulos. Y otra cosa que tenemos que entender con respecto a discípulos, que en hebreo es la palabra talmidim. Talmid es singular y talmidim es plural. Y los discípulos, cuando habían discípulos que seguían a un maestro, a un rabino, estos discípulos no solamente tenían que memorizar todas las palabras de su maestro, sino que tenían que imitarlo en todo. Todo lo que hablaba, todo lo que hacía, estaban con su maestro día y noche, los 7 días de la semana, todo el tiempo aprendiendo. Y conforme a lo que aprendían, ellos tenían que memorizarse completamente las enseñanzas de su maestro. Y eso era un honor, el poder servir, estar bajo la enseñanza de un rabino, sobre todo un rabino, que en aquel momento, aquel entonces tenía fama. Y ya sabemos que para allá, cuando Yeshua se sienta con sus discípulos en el monte, ya la fama de él ha recorrido por toda la región de Galilea, la región de Jerusalén, no tan solo como un hombre de parte de Elohim, sino como profeta, como sanador, como un hombre que hace milagros, y ven en él algo muy diferente. Y muchos van creyendo y entendiendo que él es el Mesías. Así que volvamos a Mateo 5. Y comienza Yeshua a hablarle así a sus discípulos. Y aunque había mucha gente, recuerden que él se dirige más bien a sus discípulos, sus seguidores. Y para este entonces había muchos seguidores, pero él escoge 2 en particular con los cuales él va a estar trabajando íntimamente. Porque muchas personas comenzaron a seguirlo, pero cuando empezaron a oír todas las cosas que él decía, comenzaron a alejarse. Y dice así, verso 2 del capítulo 5 de Mateo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos que pararnos ahí ya un momentito. Lo que ha sido traducido como bienaventurado en el hebreo es la palabra ashrei. Y ashrei puede entenderse de varias formas. Una que representa honor, honorable y bienaventurado, honorable y bendecido. Y una de las cosas que también se entiende en el hebreo es que significa un contentamiento profundo, o sea, que la profundidad de estar contentos, de que estar llenos, es lo que implica la palabra ashrei, llenos de gozo, de bendición, de honor. Por lo tanto, cuando él dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es eso de pobre en espíritu? Y vamos a ver
que entre las cosas que Yeshua comienza a enseñar, muchas de ellas son contradictorias a cosas que se estaban enseñando en ese tiempo. Recuerden que estamos en el primer siglo bajo el dominio del Imperio Romano. Y él comienza a hablar y son cosas contradictorias a lo que está sucediendo en ese tiempo, en ese momento. Y él habla diferente a las demás personas. Y él dice que, ¿qué significa eso de pobre en espíritu? Con respecto a lo que dice el comentario, pobre en espíritu no significa que le carecen de algo, sino todo lo contrario. Porque cuando Yeshua está hablando, él se está refiriendo más bien a la era mesiánica. Y recuerden que con él estar ya ahí, ha comenzado la era mesiánica. Es un comienzo. No vamos a ver su totalidad hasta que él regrese de nuevo, pero con él ya en ese momento, desde que nació y comenzó a hablar, a enseñar, a escoger sus discípulos, a caminar por todo Israel, ya ha comenzado la era mesiánica. ¿Y qué significa eso de pobre en espíritu? Hace referencia más bien al estado mental del individuo, a su actitud con respecto a las cosas, porque una persona puede ser rica, tener todo, sin embargo sentirse que no tiene nada. Igualmente, una persona pobre, que dentro de la sociedad se le considera pobre, puede carecer de muchas cosas y simplemente tiene lo más básico: un techo, comida, ropa y quizás familia. Y para ese individuo, aunque sea visto como pobre en la sociedad, se considera muy rico porque tiene las cosas más importantes para ese individuo. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo? Bienaventurado aquello que es pobre en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a ellos. Otra cosa, ¿qué significa eso del reino de los cielos? No es el reino. En aquel entonces, la cultura no permitía pronunciar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Es más, a veces no querían ni siquiera pronunciar Elohim. Y usaban términos como Adonai, o usaban términos como cielo, o usaban términos como Jerusalén, o usaban términos como la tierra de Israel, en vez de usar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Y cuando él dice que ellos heredarán, que de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Lo que quiere decir que de ellos es Yod-Heh-Vav-Heh, que el reino de Yod-Heh-Vav-Heh, que lo que supuestamente está en el cielo va a ser de ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que eso que está en el cielo va a bajar a la tierra. Es más, ya ha comenzado a bajar con Yeshua, porque él está en un monte y esa es la unidad de cielo y tierra. Él está trayendo lo que se conoce en el cielo a la tierra. Y le está dando, ¿qué? Esperanza. Esperanza no tiene que ver realmente con una pobreza espiritual, sino en la actitud en que se encuentra. Recuerden que Ashrei tiene que ver con contentamiento profundo. Como dije, puede ser pobre, pero puede ser puede estar más contento que el multimillonario. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no dependan de las riquezas o de las cosas materiales de este mundo, porque en el reino de mi Padre lo que van a tener vale mucho más y es más importante. Regocíjate en eso, porque tuyo es el reino. No te están viendo como te ve la sociedad. Mírate como el Padre Celestial te mira. Así que tiene que ver con humildad, que aunque tengas mucho, eres humilde y sabes vivir conforme a la Torah. ¿Okay? Recuerden que una de las cosas que Yeshua está haciendo es dando interpretación a la Torah. Él está interpretando, porque para este entonces ya había unas interpretaciones de la Torah, pero él no está cambiando nada, ni añadiendo nada, ni quitando nada, ni enseñando nada nuevo. Lo que él está trayendo es su interpretación. Él,
como el Hijo de Dios, Él como el Mesías, Él como el Rey de Israel, está dando su interpretación, que en aquel entonces y hoy día aún se conoce eso como halajá, cómo caminar la Torah. Así que el estar pobre en espíritu no es que tenga que ver con pobreza y que tu espíritu carezca de algo, no. Es cómo tú piensas con lo que tienes. Porque que los demás te vean como poca cosa, tú vas a tener el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos, porque es tu actitud, tu corazón conforme con lo que tienes. En el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados o ashrei, honorable, bendecido, gozoso, completamente contento, aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y a qué eso se refiere? Se refiere que el reino le da a ellos esperanza de que aunque en este momento tú estás llorando porque estás siendo oprimido, estás llorando por el maltrato de los romanos, estás llorando porque en el imperio romano hay castas sociales, pero en el reino de mi Padre no hay castas sociales, todos son iguales ante los ojos de mi Padre. Estás llorando ahora, pero en la era mesiánica, cuando se cumpla por completo la era mesiánica, tú vas a gozarte, tú vas a reírte, porque en este momento estás llorando, pero va a haber el momento en que vas a ser consolado, en que vas a recibir la bendición que tanto espera, las noticias nuevas que tanto espera. Porque recuerden que Yeshua le está dando esperanza a un pueblo que hasta ese momento está bajo opresión, está bajo dominio de una cultura diferente, de que ya ustedes saben que cuando llegan los romanos el maltrato es horrible. Los romanos fueron las personas más crueles bajo cuales Israel estuvo. Él está ofreciendo esperanza, porque muchos de los que vivían ahí en ese tiempo, aún los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los herodianos, hacían como les daba la gana y abusaban hasta de su propio pueblo, de su propia gente. Y se enriquecieron y tenían de todo. Y no compartían con el necesitado, no sabían compartir lo que tenían con aquel necesitado porque lo veían siempre como algo menos. Pero él está diciendo Yeshua, no estás llorando ahora, pero va a haber un momento en que te vas a gozar. Va a haber un momento en que no te va a faltar nada. Un momento en que vas a tener consolación completa. Y es en la época en que se complete la era mesiánica. Así que sigamos. Recuerden que también durante este tiempo los conceptos de honor y vergüenza eran muy, muy predominantes. Era algo muy fuerte. Había que... la cultura estaba basada en honor y vergüenza. Y yo hice un estudio sobre el sermón el año pasado y se encuentra en Teshuvah y se encuentra también en YouTube sobre el sermón del monte, en el cual mi enfoque era en honor y vergüenza. Y una cosa que tenemos que entender es que la palabra de nuestro rey es viva. Y así como la Torah se compara con un diamante. ¿Por qué con un diamante? Porque un diamante de valor tiene muchas facetas. O sea, el corte tiene muchos cortes y tiene lo que se llaman facetas o muchas caras. Y los rabinos, los comentaristas dicen que la Torah es como un diamante que tiene 70 caras. Por lo tanto, algo que usted está leyendo hoy, entendiendo hoy, mañana o el año que viene puede tener otro entendimiento. Y no es que esté mal lo que usted entendió anteriormente, sino que sobre eso el Señor nos sigue enseñando y nos dando más revelación. Y esto es lo que está haciendo Yeshua sentado con sus discípulos, dándole una revelación que ellos antes no habían entendido o no habían recibido. Por lo tanto, una forma de ver el Sermón del Monte es con respecto a honor y vergüenza. Y otra forma de ver el Sermón del Monte se puede ver de muchas formas, pero todo siempre llega a la misma verdad.
Y aquí Yeshua lo que está enseñando es la Torá. No hay otra cosa que la misma Torá, porque recuerden que él nunca se fue en contra, ni enseñó nada nuevo, ni añadió ni quitó. Al contrario, él está dando su interpretación en comparación con las interpretaciones que ya existían, no quitándole a lo que habían dicho las interpretaciones anteriores, pero está profundizando más a esas interpretaciones. Así que leamos la próxima bienaventuranza. Y dice así el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado o Ashrei los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí lo que hay que ver ahora es qué significa manso, porque manso hoy día, quizá en nuestra cultura, en nuestro vocabulario sea una cosa, lo entendamos como una cosa, y en aquel entonces significaba otra. Cuando él está hablando, hay diferentes formas en que lo traducen. Algunas personas lo traducen como Ashrei, aquel que es humilde. Ashrei, aquel que es manso. Pero ¿qué realmente quiere decir? Conforme al comentario de la referencia del libro que yo le estaba diciendo, dice que como mejor se puede entender esa bienaventuranza, es que Yeshua a lo que se está refiriendo es lo que se llama en hebreo anavim, que significa aquellos que no tienen poder, aquellos que han sido subyugados, aquellos que han sido víctimas, aquellos que han sido oprimidos. En otras palabras, él está enseñando que bienaventurado aquel que no tiene ninguna defensa, que los demás lo ven como que no tiene ningún poder, ninguna autoridad, que simplemente está bajo yugo de otro. Recuerden que están bajo el dominio del Imperio Romano y los romanos fueron el imperio más cruel sobre la tierra en toda la historia y sobre todo en contra de Israel. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo Yeshua? Yeshua está diciendo, hoy estás siendo oprimido, hoy no tienes quizás poder ni autoridad, eres maltratado, pero dice, no te preocupes, porque tú vas a heredar el reino. Tú vas a ser parte del reino, y en el reino no vas a tener opresión, en el reino no vas a ser humillado, en el reino no vas a estar sin poder, al contrario. Entonces él le dice, porque tú vas a heredar la tierra. Ahora, en el hebreo, la palabra Eretz se puede entender como tierra en el sentido del globo terráqueo, o como la tierra de Israel. Y conforme a como lo que Yeshua está hablando, da a entender mejor que ellos heredarán la tierra de Israel. La tierra de Israel. Están bajo sufrimiento, están bajo opresión, están bajo dominio extranjero, pero va a haber el momento en que la tierra de Israel será de ellos. Entonces ellos van a tener reposo y van a tener bendición y no van a ser más oprimidos ni maltratados, sino porque ellos van a heredar la tierra de Israel. Ya entonces sus enemigos son los que van a estar bajo opresión. Sus enemigos son los que van a estar sujetos a ellos y no ellos a sus enemigos. Y recuerden que lo que Yeshua está haciendo es lo que se llama una poniendo lo que ellos conocen boca arriba. ¿Ok? Lo que ellos entienden en ese momento, lo físico, lo mundano, lo que está ocurriendo, toda esa opresión, todo, que ahora mismo ellos están bajo, pero después van a estar arriba. Ahora mismo son cola, pero van a ser cabeza. O sea, él está poniendo los contrastes de lo cual ellos están viviendo hoy día, en ese momento, bajo presión y dominio del Imperio Romano. Y él dice, en el reino no va a ser así. Tú estás abajo ahora,
pero en el reino va a estar arriba. Tú eres cola ahora, pero en el reino va a ser cabeza. O sea, y le está dando esa esperanza que ellos ya no tenían por tanto dominio y tanto maltrato. Okay. Vayamos entonces a la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados o ashrei o honorable, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Aquí la palabra justicia en griego es dikaosune. Pero en el hebreo es la palabra sedeka o sedaka, que tiene que ver con rectitud, con justicia, con derecho. Entonces le está diciendo, siéntete en honor, honorable, gozoso, contento. Si estás sediento de que haya justicia, de que haya rectitud. ¿Por qué? Porque es lo mismo que falta en ese momento. No hay justicia, no hay rectitud de parte de los romanos, de parte del sistema social. Al contrario, hay una injusticia social en contra del judío. Y él le dice, si tú añoras de que eso cambie, si tú añoras de que realmente haya la justicia de Jorge Vavhe, dice, siéntate contento porque vas a ser satisfecho. Quizá no en esta vida, quizá no en este tiempo, pero vas a ver que tu rey, Jorge Vavhe, va a tomar vindicación. Él es el que va a tomar venganza de la injusticia que se está haciendo. Recuerden que si hay algo que Jorge Vavhe tiene muy en alto y muy en estima, es a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero, aquel que no se puede defender. Esos tipos de personas que socialmente se le hace mucha injusticia. Jorge Vavhe está muy pendiente, Adonai, nuestro rey, está muy pendiente, nuestro Padre Celestial está muy pendiente, y él le dice, está bien que sientas sed y hambre. ¿Por qué? Porque eso va a ser cumplido. Hoy no lo estás viendo, pero lo vas a ver en la era mesiánica, cuando el reino esté completamente establecido. Nuestro Padre Celestial, el que va a tomar venganza, y vas a ser satisfecho en ese momento. Vayamos a la otra, que dice, Mateo 5, verso 7, dice, bienaventurados o ashrei o honorable los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí está hablando de la palabra misericordia. Entonces lo que quiere decirle es, aquellos que son compasivos y misericordiosos con los demás van a ser bendecidos y van a recibir lo mismo. Recuerden que se cosecha lo que se siembra. Y en la matemática de mi rey, uno puede sembrar una semilla, pero no se te devuelve una semilla. Al contrario, esa semilla produce mucho fruto, y dentro de todo ese fruto hay más semilla. Por lo tanto, nunca recibes uno por uno, sino que recibes al 30, al 60 y al 100%. Y le dice, si tú siembras en compasión y misericordia, tienes compasión y misericordia con los demás, con los que están a tu alrededor, aun con tu enemigo, si muestras compasión y misericordia, porque estás mostrando que aunque se entienden que son enemigos, o que el romano te ve como enemigo, pero tú vienes y tienes compasión y misericordia, yo te aseguro que esa persona que se considera tu amigo va a estar pensando, a Dios, ¿por qué me trata así? Y es porque es cuestión de dignidad, de integridad. Y eso es lo que Yeshua le está enseñando a sus discípulos. Porque recuerden que todo está basado en medida por medida. Si das poco, vas a recibir poco. Si das mucho, vas a recibir aún mucho más. Por lo tanto, siembra compasión y misericordia para que tú también recibas lo mismo. La próxima es en el verso 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Elohim. ¿Y qué les recuerda la palabra limpio o puro de corazón? Tiene que ver, recuerden, con los ritos de purificación del sistema levítico. Nadie se podía acercar de los sacerdotes, ninguno de ellos se podía acercar o comenzar ninguno de sus oficios si antes hacía mikvah, y si antes una vez hacía mikvah y se ponía su ropa sacerdotal, al entrar, para poder entrar ya al lugar santo, para poder entrar a donde está el altar, tenía que lavarse los pies y las manos, que tiene que ver con su caminar y tiene que ver con sus obras, porque nadie se puede acercar al Padre si no está limpio. Ese es el protocolo de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él está separado de toda inmundicia, de todo lo común. Él no es cualquier cosa, Él no es cualquier Dios. Él es el único, el verdadero Dios, y para acercarse a Él hay que estar puro y limpio. Por lo tanto, a pesar de que en Éxodo 33:20 dice Yahweh, cuando está hablando con Moisés, que nadie puede ver el rostro de Él y mantenerse vivo, con todo y eso va a haber un momento que nos deja entender que vamos a ver al Padre cara a cara. Y es más, lo vimos. Para aquellos que estaban vivos en la época de Yeshua, lo vieron, porque Yeshua es una representación idéntica del Padre. Por lo tanto, Él le dice que para poder ver al Padre hay que estar limpio de manos y tener un corazón puro, como dice en el Salmo 24, que tiene que ver con ¿qué? Con integridad. ¿Por qué manos y corazón puro? Porque recuerden que todas las acciones y todos los pensamientos comienzan en el corazón. Si tu corazón es engañoso, si tu corazón está lleno de cosas malignas, de cosas malas, entonces eso va a atraer, tus intenciones también va a ser malas. Entonces lo que te quiere decir es que tiene que ser un individuo que su integridad, que su pensar, que su actuar sean conforme a lo que el Padre exige para poder acercarse uno a Él. Que no pueda haber maldad en nuestros corazones. Tenemos que estar separados para Él, para servirle en pureza y en santidad. Y recuerde que santidad lo que significa es ser separado. ¿Para qué? Para Él, para el reino. Es de la única forma que vamos a poder ver al Padre, al Rey. En el verso 9 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pacificadores, perdón, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. ¿Y qué quiere decir eso? Recuerden que en la época que Yeshua está hablando a sus discípulos, había un grupo que se llamaba, creo que es los celotes, que eran personas que querían tomar dominio, ir en contra de los romanos, pero con violencia. O sea, querían cambiar lo que estaba sucediendo, pero usando violencia, haciendo guerra, tomando armas. Y Yeshua le está enseñando, esa no es la forma de traer la era mesiánica, esa no es la forma de traer el reino de mi Padre aquí a la tierra. No es con guerra, no es con venganza, sino con shalom, Porque si sigues shalom, si siembras en shalom, el fruto va a ser rectitud, justicia. No puedes cambiar las cosas con violencia. Eso no significa que no hay momentos en que sí hay que hacer guerra, que no hay momentos en que sí hay que tomar armas, pero para traer el reino de Elohim, esa no es la forma de hacerlo. Yeshua está enseñando, si siembras en shalom,
vas a recibir shalom. ¿Por qué? Porque uno de los nombres de Elohim es Ose Shalom, que es aquel que hace la paz, aquel que mantiene la paz. Por lo tanto, no es con violencia. Hay cosas que no. El reino no se hace con violencia, el reino se hace con shalom, sembrando shalom entre los hermanos, sembrando shalom, porque el reino es shalom y el Padre es shalom. Verso 10 dice, bienaventurados o ashrei los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De nuevo, el reino de los cielos como herencia, aquellos que hacen justicia, aquellos que siembran paz. Si eres perseguido por causa de la rectitud del derecho, ¿y qué es la rectitud y el derecho? Conforme al reino. Conforme al reino. Dice, si eres perseguido, si eres perseguido por todo tipo de personas o de situaciones, por lo que tú has creído, dice, eres bendecido. Eres bendecido, ¿por qué? Porque si tú te mantienes en pie, tú estás mostrando tu fidelidad y tu lealtad al pacto que hiciste con el Padre por medio de Yeshua. Así que Él está diciendo que van a haber persecuciones. Y si eres perseguido por la rectitud, la justicia del reino, está bien. Porque muchos son los que van a hacer mal, que van a hacerte daño por mi nombre. Es más, estaba leyendo que hay alguna traducción que dice que eres bendecido si eres perseguido por causa del recto o del sadik, haciendo referencia al Mesías. Si eres perseguido, si eres odiado, si te maltratan, porque recuerden que eso le pasó a Yeshua. A él lo persiguieron, a él lo maltrataron, es más, lo torturaron al punto de matarlo. Pero él se mantuvo fiel y leal a su Padre, fiel y leal al pacto, fiel y leal. Muchos de los profetas también sufrieron en manos de sus propios hermanos. Y le dice, si eres perseguido a causa mía, si eres perseguido por causa de la justicia, eres bienaventurado, eres bendecido. Porque fuiste maltratado aquí, pero en el Olam Habá, en lo que viene, en la era mesiánica, vas a recibir todo lo contrario, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero. ¿Por qué? Porque fuiste fiel hasta la muerte, fuiste leal hasta la muerte, no hiciste compromiso, no cambiaste tu forma de parecer, no dijiste, pues déjame, para que no me tumben la cabeza, pues. No es así. Y sabemos que hoy día muchos de nuestros hermanos en otras naciones están siendo torturados por el nombre de Yeshua. Vamos a seguir con lo que dice en el sermón. Dice en el verso 11, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. De nuevo, la justicia, siendo leal y fiel hasta la muerte por causa de Yeshua. Por causa de Yeshua, no de ningún otro hombre, no de ninguna religión, no de ningún sistema de gobierno, sino por el reino verdadero, por el rey verdadero que es Yeshua Mesías. Y luego en el verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Así que aquí está comparando, diciéndole a sus discípulos que ellos son sal, que ellos son sal. Y recuerden que la sal es un preservativo. En aquel entonces no había neveras y preservaban las carnes y ciertos alimentos con sal. Es más, la sal era tan valiosa que muchas veces le pagaban a un empleado con sal
De ahí viene la palabra salario. Salario de la sal, porque era muy valiosa. Y él dice, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para sazonar, pero si pierde su sazón ya no sirve. Es más, en los comentarios dice de que la sal, además de preservar, además es algo de que significa, que simboliza el pacto de sal. En otras palabras, el pacto es eterno, el pacto es duradero porque es un pacto de sal. Porque químicamente, si se altera la fórmula química de la sal, ya no es sal. De la única forma que la sal deja de ser salada o deja de sazonar es si cambias la fórmula química. Y si cambias la fórmula química, ya deja de ser sal. En otras palabras, no hay forma de que la sal deje de ser sal. Y él está diciendo, ustedes son la sal, ustedes son los que sazonan, ustedes son los que van a hacer el pacto eterno, llevar el pacto eterno a las naciones. Ustedes son los que van a dar sazón, los que van a preservar, los que van a hacer que no van a poder, si están entregados a esto, su sal nunca va a dejar de ser, porque la sal no puede perder su sazón. Porque si la pierde significa que químicamente ha sido alterada, y una vez la sal químicamente ha sido alterada, ya no es sal. Por lo tanto, si eso sucediese, si eso pudiese suceder, él dice, pues entonces de nada sirve la sal, hay que echarla afuera. Por lo tanto, si tú no te mantienes en lo que tú le has declarado, le has confesado a Yeshua y al Padre por medio del pacto, y no llevas ese sazón a los demás, no muestras esa preservación del pacto a los demás, entonces no le sirves para nada a Yeshua como discípulo, no sirves para nada al reino. Entonces, ¿qué dice? Pues hay que deshacerse de ti. Por lo tanto, él dice que la sal tiene que ver que es un preservativo, y es un preservativo para reparar el mundo. Y en el hebreo es tikkun ha-olam. Tikkun ha-olam es la forma de reparar, restaurar al mundo por medio de la sal, porque la sal es para preservar y reparar. Es más, la sal se usaba para las heridas. Arde, duele, pero sana. Por lo tanto, él dice que el que la sal pierda su sabor, su sazón, es algo absurdo, que es imposible. Por lo tanto, sus discípulos tienen que mantenerse, no pueden fallar, no pueden dejar de sazonar según se van extendiendo y llevando la palabra de Yeshua, porque entonces, si lo dejan de hacer, ya la Torah pierde su propósito, y la Torah es para que sea luz y sea sal a las naciones. Por lo tanto, vemos que luego compara, no solamente está diciendo a sus discípulos que son sal, comienza a hablarles de que también son luz. Así que vayamos al próximo versículo, que dice en el verso 14 de Mateo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero o sobre la menora, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué casa? El templo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, las obras buenas, tu luz, eres sal, eres luz, y tus obras, lo que tú haces, si están conforme a lo que tú hablas, no es para que te den la gloria a ti, es para que le den la gloria al Padre. Que las personas, al ver las acciones, al ver el fruto nuestro, entonces glorifican al Padre, no a nosotros. No es para que nosotros recibamos ninguna alabanza,
ni ninguna gloria. Toda la gloria le pertenece a Yeshua, toda la gloria le pertenece al Padre. Porque Él dice, no vas a encender una luz para esconderla. El propósito de encender una luz es para que alumbre. Por ejemplo, en aquel entonces ellos tenían unas lamparitas pequeñas o lamparitas hechas de barro y con aceite encendían el pábilo, creo que se llama el pábilo, y eso lo ponían en una ventanita y eso daba luz a la casa completa, al hogar completo. Por lo tanto, no se enciende una luz para esconderla, se enciende para que alumbre a todas las personas que están presentes. Entonces él dice, porque es una cosa absurda que prendas una luz y después la escondas. ¿Con qué propósito? Igualmente, si tú eres luz y no vas a mostrar acciones conforme a lo que hablas, conforme al reino del Padre, es como si cogieras una luz y la escondieras. Así que tus obras, tu fruto, tus acciones, que sean acciones de justicia y rectitud, de misericordia, compasión y verdad. ¿Por qué? Porque a las personas ver eso de parte nuestro, que somos discípulos, que estamos imitando a Yeshua, ¿a quién le van a dar la gloria? Al Padre. Al Padre. Y recuerden que otra luz también es un término que se usa para hablar de la Torá. La Torá es luz. La Torá es luz. Y la Torá, si estás haciendo buenas obras, significa que estás caminando conforme a los mandamientos de la Torá. Porque recuerden que Yeshua no está hablando nada en contra de la Torá, al contrario, Él está dando su interpretación de la Torá. Entonces le está diciendo que caminar en los mandamientos de la Torá, que es conforme a lo que Él está enseñando, hace que ellos retengan su sazón, que sean sal y que sean luz, para que alumbren por medio de sus obras y le den toda la gloria al Padre. En otras palabras, aquel discípulo que no practique buenas obras, o sea, que no practique los mandamientos de la Torá y la enseñanza de Yeshua, no está cumpliendo su propósito y su función como discípulo del reino, entonces no sirve para nada. ¿Okay? Eso es lo que está enseñando Yeshua. Eres sal y eres luz si haces conforme a los mandamientos de mi Padre y lo que yo te estoy enseñando. Si no haces así, pues entonces no me sirves para nada. ¿Okay? Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Entonces dice, el verso 17 es muy importante, que dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y ahí nos tenemos que detener un ratito, porque lamentablemente ese verso ha sido tomado tan y tan fuera de contexto que ha creado una teología y una ideología dentro de la institución religiosa del cristianismo, que lo que se enseña es que la Torá ha sido deshecha porque ya Yeshua la cumplió. Y todo es por no entender lo que significa lo que Yeshua está diciendo. Tenemos que entender que cuando Él dice que yo no he venido para abrogar, en aquel entonces se entendía que si Él hubiera hecho eso, como lo interpretan muchas instituciones religiosas, Él se hubiera descualificado como Mesías. Porque el Mesías viene en cumplimiento para cumplir la Torá. En otras palabras, para interpretarla y caminarla conforme a la interpretación correcta. El decir que yo no vine para abrogar, ellos entendían una persona que abrogaba la Torá era aquel que no la interpretaba correctamente. Y aquel que la cumplía era aquel que la interpretaba correctamente. Por lo tanto, Él no vino a anular o a abolir o a abrogar.
porque la revelación del Padre es la Torá. Y si el Padre no cambia, tampoco sus palabras. Él como rey, un rey, cuando habla, da su decreto, ni él mismo lo puede cambiar. Y una cosa que olvidamos es que el reino es un reino. El Padre es rey. La Torá es su decreto, su constitución, su palabra. Y nadie la puede cambiar. Esto es una teocracia, donde Él es el rey. Esto no es una democracia, no es ningún tipo de gobierno como se conocen hoy día en el mundo. No es para hacer votaciones, ni opiniones, ni decir, pero no me gusta, si me gusta, o sea, no. Lo que dice el rey, eso es, y ahí va. Eso no se puede cambiar. La Torá es la revelación eterna del Padre que no puede ser cambiada. Porque Él dice, primero tendrían que pasar el cielo y la tierra antes de que nada de esto se cumpla. Por lo tanto, dando a entender que es más fácil que eso suceda a que no se cumpla lo que está escrito en la Torá. Entonces Yeshua, cuando dice, yo vine a cumplir, es una forma, un refrán para decir que Él vino a expresar el propósito y la intención de la Torá. Yo vine a expresar el propósito y la intención de la Torá. Él no estaba hablando que Él vino como el Mesías. Él no está hablando del propósito de su enseñanza. Él no estaba hablando de que vino por cumplimiento de las profecías mesiánicas, sino que Él vino para decir, no creas que mi enseñanza es para disminuir de alguna forma la Torá. Mi intención no es abolirla, ni abolir la Torá de Moisés, sino establecerla. Él está declarando halajá. Cuando Él dice esto, es que Él está diciendo, yo vine a interpretarla correctamente. Yo vine a dar la interpretación conforme al corazón de mi Padre, conforme al reino de los cielos. Yo no vine a quitar, yo no vine a añadir. Yo vine a hacer la interpretación correcta, a dar mi interpretación correcta, porque hay otras interpretaciones. Y Él dice, está esa interpretación y está la mía. Y la mía es con la intención de dar a conocer el propósito y la intención de la Torá. Por lo tanto, como la forma que Él está enseñando a sus discípulos es lo que se llama halajá, que significa explicando cómo vivir y caminar en la Torá, cómo vivir y caminar en la Torá. Cuando Él dice que vino a cumplirla, no es que Él la cumplió y ya nadie más tiene que hacerla. No, Él está interpretando correctamente la Torá. Él no vino para destruirla. Él no vino para decir de que ya no sirve porque yo llegué. Al contrario, Él está enseñando un estándar más alto de lo que entendían los discípulos en aquel tiempo. Él está hablando de que Él ha venido a obedecer la Torá, a enseñarnos a obedecer la Torá. Porque los rabinos de aquel entonces entendían a alguien que no interpretaba correctamente, eso era abolir la Torá. Y alguien que interpretaba correctamente era aquel que estaba cumpliendo la Torá. Por lo tanto, para entender lo que Yeshua dice, Él no vino a quitarle valor ni a disminuir la Torá ni los mandamientos, al contrario. Él vino a darle la interpretación correcta. Por lo tanto, cuando las personas interpretan de que Él ya deshizo la Torá y no hay que hacerla, lo que está haciendo es llamando mentiroso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está diciendo que el decreto, la palabra que salió de la boca del Padre, no tiene valor, ni tiene intención, ni tiene propósito. Es como si uno le diera una bofetada al Padre.
tus palabras no sirven para nada, ya eso dejó de ser porque Yeshua vino a cumplirla. No, Él vino a enseñarnos cómo vivir y caminar la Torá, cómo cumplirla, interpretarla correctamente en base a las enseñanzas de Él. En el verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, que viene siendo la letra Yud, que es la letra más pequeña del abecedario hebreo, dice, ni una jota, ni una tilde, que es una tilde, los diseñitos que le hacen a cada letra hebrea. Por lo tanto, ni la Yod, que es la letra más pequeña del abecedario hebreo, ni una tilde, que es la decoración que se le hace a las letras, perecerá de la Torá, hasta que todas las cosas sean hechas. En otras palabras, todo lo que el Padre ha hablado se cumpla. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, si la gente dice que él abolió, que él ya cumplió, no hay que seguir, entonces porque él dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, si ya no hay que hacer la Torá, porque entonces le habla de que aquel que la hace y la practica, la enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Esto no tiene que ver con salvación. Esto no tiene que ver con que si vas a estar o no vas a estar. Esto tiene que ver que no te atrevas a decir que no hay que cumplir la Torá, sea el mandamiento más simple o el mandamiento más difícil. Porque ir en contra de la Torá está yendo en contra del Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de los cielos, Creador de los cielos y la tierra. Yeshua vino a enseñarnos cómo caminar la Torá, cómo vivir la Torá. Son sus mandamientos y Él mismo es el verbo. Él mismo es el verbo. Si dice que la Torá ya no sirve, pues entonces te has desechado a Yeshua completamente. Porque Yeshua es la Torá viviente. Dice, no, ya Él la cumplió, no hay que hacerla. ¿Really? Si dices eso, acabas de deshacerte de Yeshua HaMashiach por siempre. Porque Él es la Torá viviente. Él vino a enseñarnos cómo caminar en ella, cómo interpretarla correctamente, basándonos en el corazón del Padre. Por eso Él dice, si la enseña y la vive, entonces tú serás llamado grande en el reino. Porque os digo, verso 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, no es que ellos no estaban haciendo justicia. No es que ellos no estaban haciendo justicia, pero Él está diciendo, tienes que exceder, tienes que ser más que ellos. Si ellos hacen algo bueno, hazlo tú mejor. Porque ellos eran celosos de la Torá. Ellos eran celosos de la Torá. Por lo tanto, ellos trataban, los fariseos y los escribas, y trataban realmente. Ellos eran los que sabían la Torá, se la conocían al revés y al derecho. Y Yeshua dice, si ellos tienen que ser de un nivel de integridad más que ellos, tu rectitud y tu justicia tiene que ser más que la de ellos. No es que ellos no lo estén haciendo, pero tienes que ir más allá de lo que ellos están haciendo. Si te piden que camine 1 milla, camina 2. Muestra que tú das más, que tú amas más, que tú vives más en shalom, de que tú lo que haces, lo haces para agradar al Padre, que tú lo que dices y enseñas y caminas y hablas y ejecutas es para la gloria del Padre. Porque recuerden, Él no está hablando mal de los fariseos, los escribas. Ellos trataban en lo que ellos entendían que estaban haciendo lo mejor. Pero Yeshua dice, hay una manera aún mejor, un estándar aún más alto. Bueno, voy a tener que dejarlo hasta aquí, será hasta la próxima. Continuamos con la Torá en la montaña.
y estaremos continuando y hablando de eso. Y recuerden mantenerse en sintonía con Teshuva TV. Y será hasta la próxima que continuamos con el Sermón del Monte o la Torá en la montaña. Espero que estén siendo bendecidos con esta enseñanza, porque hay mucho más y hay que ir conforme al contexto del Padre. Así que quiero dejarle con esto. Yeshua está interpretando, cumpliendo la Torá, no está añadiéndole o quitándole, que es abrogar o destruir. Discute las interpretaciones que fueron antes dichas y las de él basadas en la verdadera esencia de la Torá, que es el corazón de su Padre Celestial, decidir a quién seguir. Sube a un monte, que es la montaña cósmica, que es el portal o el punto conector entre el cielo y la tierra. Se sienta a enseñarle a sus discípulos o talmidim como maestro rabino, enseñando halajá, cómo caminar en la Torá. Si lo vas a seguir como talmidín, tienes que caminar como él camina, conforme al reino de su Padre Celestial. Yeshua es el mensajero real del Rey, el Sar Hapanim, el Metatrón, el Memra, el Logos, el Verbo. Su autoridad y presencia es idéntica a la del Padre, siendo él la imagen verdadera. Así que nos vemos. Shalom.